la unidad en Cristo. Muy bien, ese es el tema que desarrollaremos el día de hoy con el tema profundo, es justamente la unidad en Cristo. Ya sabemos que estamos hablando siempre del reino de Dios. No te olvides que tú y yo somos súbditos de un rey soberano máximo, un rey excelso, todopoderoso, y nos debemos a este rey, y él tiene su reino que por ahora es espiritual, es decir, tú y yo pertenecemos espiritualmente a este reino, pero eso no desdice, no quita absolutamente para nada que Él vendrá por segunda vez para reinar con nosotros de manera física 1000 años. Y de ahí todavía la historia no queda, sigue todavía, pero 1000 años con un nuevo cuerpo semejante al de Jesucristo, porque es la promesa que Él nos ha dado a nosotros. Así que si tú crees estas cosas, ahora estamos como en una etapa de entrenamiento. Y esta carne que está acá la tengo que entregar, pero hasta que la entregue todavía tengo que administrarla para darle cuenta a Dios. Mi espíritu tiene que ser edificado. ¿Y cómo lo edifico? A través de la palabra poderosa del Señor, a través de las escrituras, ¿no? La palabra gloriosa de nuestro buen Dios. Ahora, nosotros estamos viendo, como siempre, un esquema que estamos tratando de desarrollar todos los días. Este esquema general que ustedes tienen a mi lado, pues es un esquema de el proyecto Biblia, y ellos tienen esto de manera gratuita, así que si tú me lo pides, te lo podemos enviar para que lo tengas y puedas estudiar con nosotros. Ahora, si nosotros vamos a hacer este pequeño resumen y pues hacemos uso de este esquema que me parece genial, no olviden que Pablo llega a Éfeso, Hechos capítulo 19, les predica la palabra. Ellos tienen un problema porque tienen mucha idolatría, un tema relacionado a lo que sería su religión, que es la grecorromana, donde los dioses son unos dioses terribles, ¿no? Las famosas tragedias griegas, ¿no? Los dioses se mezclaban con los seres humanos, se peleaban con los hijos, con los hijastros, y esto era una hecatombe, una cosa terrible. Ellos, al recibir a Jesucristo, tienen que cambiar de conceptos, cambiar de pensamientos. Ahora, es curioso porque hay tanta información y hay tantas películas que son a veces bonitas, ¿no? Que tienen una trama interesante, pero si te das cuenta, sacan en la mayoría de series o películas que vemos a Dios del cuadro, y Dios es como una ilusión humana, y en realidad existen otros seres en el universo que son muy poderosos y ellos tienen potestad para regir sobre nuestras vidas. De alguna manera estamos regresando pues a ese sistema idolátrico antiguo, ¿no? De los griegos, en la que siempre habrá un ser superior, ¿no? Que quiere gobernar sobre todo el universo. Eso es una falacia, eso no es cierto, todo eso es falso. Nosotros creemos solamente y en el único verdadero Dios, que es el Dios de la palabra de Dios, el Dios que nos ha traído las escrituras como su revelación única, y lo demás es cuento. Lo demás es cuento, no sirve, no va. Tómalo como una película y eso es todo, es una serie, pero no te aferres a esos temas, porque a veces algunas personas ya lo están idolatrando, ¿no? Están pensando, o sea, hay gente que ya se viste como ciertos tipos de protagonistas de películas, y hay como una especie de corriente que está empezando con fuerza por allí. Tengamos cuidado con eso. Así que Éfeso es una ciudad muy grande. Pablo termina siendo preso, como ya lo hemos visto, donde él escribe la carta de la prisión, que son varias, y esta es la última de esta serie. Y pues Pablo escribe esta carta en 2 secciones. Hemos visto que la parte teórica, la cual hemos terminado, ¿correcto? Y lo que vamos a ver a continuación el día de hoy es justamente la parte práctica. Vamos a empezar hoy día lo que Pablo es llevar todo lo que nos ha dado como doctrina en la historia del Evangelio, como lo ha titulado aquí en este esquema, para llevarnos con esta palabra, pues, ¿no? Pues para entrar justamente en lo que sería. ¿Y ahora cómo aplico todo esto? Yo pues, ¿no? Así empieza. O sea, ya acabamos esto, ahora empezamos con el otro. ¿Qué estudiamos en la primera sección? Y voy a ritmo de vuelo de pájaro nada más, ¿verdad? Si se permite el término. Hablamos acerca de que Cristo es la promesa cumplida desde el Antiguo Testamento en Génesis, con la promesa hecha a Abraham, que en él serán benditas todas las familias de la tierra, y en él se juntarán lo que Dios veía desde el cielo como judíos y gentiles, ¿no? Separados, lo cual ya hemos desarrollado y hemos hablado, ¿no? Judíos es el pueblo que Dios escoge, y el resto de la humanidad son los goims o paganos, y de ahí sale la palabra gentil, así que judíos y gentiles. Correcto, muy bien. Judíos y gentiles, lo tenemos separados, y Dios dice, pero a partir de mi promesa hecha a Abraham, a partir de allí,
todos los judíos o los gentiles que quieran venir al Mesías ya serán salvos y ya no va a ser por la ley, porque en Cristo Jesús yo cumplo la ley para ellos. Jesús viene a ser el sustituto y Él quiere unir en sí mismo a todos para que vayan al reino de Dios y entremos a su reino, que por ahora es espiritual y luego se convertirá en su reino, lo que sería físico, porque en eso estamos esperanzados los hijos de Dios. Cuando muramos, no hemos muerto para siempre, nos hemos separado del cuerpo, pero Él ha prometido darnos otro cuerpo para siempre. ¿No es interesante que toda esta sección del capítulo 1 hasta el versículo 23 se habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando fuertemente? En el capítulo 2 encontramos la gracia de Dios, que somos nuevos humanos con nuevos propósitos, y todo esto en el vínculo de la paz. Finalmente, Pablo habla de que seamos fortalecidos por el Espíritu, y Pablo hace dos oraciones en el capítulo 1 al capítulo 3. Ahora entramos pues al capítulo 4, que ya es la segunda sección, ¿no? Y en el capítulo 4 va a hablar de la unidad. Por eso el título de hoy día justamente es ese, ¿no? El título es La unidad en Cristo o la unidad por el Espíritu, como tú lo quieras bien titular. Así que en esta sección vamos a encontrar que habla, acá hay un enorme ¿verdad? De uno, porque así es como va a arrancar esto: un cuerpo, un Señor, un bautismo, un Espíritu, una fe, un Dios. Y todos los cristianos tenemos que pasar por este camino de unidad y tenemos que esforzarnos por crecer en ello. Ojo, como hace énfasis muy bien aquí, es que estar unidos no significa que tenemos que vernos igual. No es lo mismo una palabra que la otra. O sea, pues no necesariamente tenemos que peinarnos igual, hablar igual, comportarnos igual, vestirnos igual, porque eso no es unidad, eso es, nos hemos puesto un uniforme, una forma de vernos, y eso es uniformidad. Pero unidad es un vínculo, la unidad es el hecho de que yo me quiero juntar contigo y estar de acuerdo contigo, y en lo que no estamos de acuerdo, como decía el pastor Chuck, fundador de nuestras iglesias de Calvary, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Sí, hay cosas que no estamos de acuerdo, pues no hay cosas en las que definitivamente vamos a ser dispares, y es correcto porque es imposible que todos pensemos igual. Sin embargo, en lo que no hay negociación, si queremos llamarlo de alguna manera, es en el hecho de la doctrina. La doctrina sí es una, y esa es innegable. No podemos, bueno, tú piensas diferente que yo y seamos hermanos, pues no peleemos. No, un momentito. Si alguien se sale de la doctrina, lo siento, ya no eres mi hermano, pues, porque no estás caminando en la doctrina de Jesucristo, que es el fundamento de la fe de los hijos de Dios. Y acá él habla de un espíritu, y en ese espíritu, de la unidad del espíritu, esto se va a lograr a través de lo que serían los dones, ¿no? Y habla de apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista. Ok, así que lo primero que vamos a ver es la actitud correcta para guardar la unidad de lo que nos va a hablar, y la respuesta sería de cómo hacer para guardar esa unidad. La única forma es con sus dones, ¿sí? Con los dones del Señor. Él nos va a hablar de 7 componentes que tenemos que encontrar para que esos dones fluyan y caminen y nos ayuden a hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué están estos dones fluyendo en unidad? Para traer la edificación de la iglesia, ¿no? Ya vamos a ver un detalle, correcto, pero el apóstol, el pastor, el profeta deben entrenar a la iglesia para que ellos edifiquen la congregación. No son los que están acá como dones quienes van a hacer crecer a la iglesia, sino son ellos quienes van a ministrarlos para que ellos edifiquen la iglesia. Son los miembros de la iglesia los que edifican, hacer un nuevo templo, y Jesús sería pues la cabeza, ¿no?, de una nueva humanidad que es la congregación, la iglesia de Jesucristo. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Prepárate y vamos a entrar a la palabra. Yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 1. Y pues yo lo tengo aquí para poder leerlo juntos. A ver, lo tengo por aquí, y sí, pues lo tenía y se me fue, ya no está. Con este nuevo programa se nos fue. Pero no te preocupes porque yo lo tengo copiado y pegado en mi Word. Sí, y en nuestro Word vamos a poder leerlo juntos, ¿de acuerdo? Lo tenía en un texto paralelo.
para leerlo todo de corrido. Pero no te preocupes porque la palabra de Dios es maravillosamente profunda y nos ayuda a entenderla del todo. Vamos paso a paso. Efesios capítulo 4, verso del 1 al 16, la unidad la unidad en Cristo, la unidad del reino de Dios. Lo primero que vamos a ver entonces sería esto, la actitud correcta para guardar la unidad. Y la actitud correcta sería justamente 4 cosas. En el versículo 2 habla de la humildad, mansedumbre, habla del soportar, ¿no? Y en el versículo 3 da la última, habla de ser solícitos, ¿no? Prestos, ¿no? Para hacerlo. Así que ya tienes la idea. Hay una actitud para la unidad. No es vamos a orar por unidad. Lo siento, hay que tomar acción para la unidad y siempre hay que orar efectivamente para que la unidad esté presente, pero yo no solamente voy a pedir por la unidad, yo tengo que actuar para que la unidad esté presente. Ahí está, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Por lo tanto, vamos a ver el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el versículo 2 empieza con los temas de la actitud, los 4 puntos. Yo pues es la palabra que encontramos nosotros justamente en la carta de Efesios, en el resumen que vimos, ¿no? Porque esta palabra pues, yo pues, es la palabra que justamente va a unir las dos intenciones de Pablo. Primero te he dado teoría, ahora te voy a la práctica. Así como yo pues estuve preso, ¿no? Así como yo estoy preso, dice, en el Señor. Ojo que él está preso, pero no está preso porque simplemente cayó preso y pues no pagó algo y entonces le cayó la policía y se lo llevaron preso al pobre Pablo. No se trata de eso. Dice que él está preso por causa de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, él no se está quejando. Él está dando razón de esto. Recuerda que en el capítulo anterior él decía que el hecho de que él esté preso era la gloria de los creyentes. Los creyentes decían, wow, Pablo predicó, incluso esa convicción que él tiene lo llevó a la cárcel porque no negó su fe. Increíble, Pablo. O sea, es nuestra gloria, dice Pablo, ¿no? Que él esté preso. Ahora, él entra con la siguiente parte y si te das cuenta, lo que Pablo dice es algo interesante, porque él habla de rogar, ¿no? Él dice, yo os ruego. Pablo era el apóstol acá, o es el apóstol acá, y sin embargo, él está diciendo que ruega. Pues yo noto aquí a Pablo, un Pablo humilde, ¿no? Un Pablo bastante humilde, porque él está diciendo justamente una palabra que un apóstol de repente no se atrevería a decir. ¿Cómo te voy a rogar? Yo soy acá el apóstol, yo digo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y nada, ¿por qué no van a hacer mi voluntad? Cuando Pablo dice os ruego, él está haciendo empatía con los hermanos en la fe. Le dice, yo les pido, yo les suplico, yo les ruego, porque miren, el tema de la fe, el tema del cristianismo es un tema de actitud y un tema de aptitud, es un tema de cómo tú decides vivir tu vida. Y aquí, aunque yo sería como una especie de general y podría darle órdenes a ustedes, nunca será la intención. La intención va a ser que ustedes aprendan a vivir para Cristo. Así que Pablo está apelando a su corazón más que a la diligencia de obedecer una orden. Él está apelando a tu corazón. Ahora mismo es como si él te dijera, oye a ti también, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Y si tú no eres judío, bien podríamos ser tú y yo discípulos o seguidores también, en términos prácticos, ¿no? De Pablo. Así que acá encontramos a Pablo que nos está diciendo justamente, os ruego que andéis como es digno, ¿no? De la vocación con que fueron llamados. Tú y yo hemos sido llamados para tener una vocación de vida, una vocación de hecho, una vocación de forma de vida. Amén. Y no es simplemente la forma de vida que yo quiera, es la forma de vida que Dios tiene preparado para mí. La forma de vida que el Señor tiene preparado para que yo ande por ella. Esa es la idea. Así que esto es interesante, muy interesante, porque es lo que el Señor quiere también para ti, que tú actúes conforme a esto, que tú actúes conforme a la voluntad del Señor, ¿no? A la voluntad de Dios. Y estaremos a la altura de esto, estaremos actuando a la altura de Jesucristo, ¿no? Nuestro corazón estará actuando correctamente de esta manera. Tú y yo estaremos haciendo lo correcto con relación a entender la palabra de Dios
y a vivir por la palabra de Dios. Así que yo, pues nada, hermano, no es fácil hacer la voluntad de Dios. Siempre sería complicado querer hacer la voluntad de Dios en nuestra carne. Él dice que nos ruega, y andéis significa que yo desee hacerlo, que yo camine haciendo esto. Entonces, esta es la frase. Tú y yo debemos intentar andar con la altura que Dios quiere que llevamos como hijos de Dios. Quiere que demos testimonio del Señor y que la gente diga, Él es un hijo de Dios. Él sí obedece a Dios. Ahí con todos sus errores, Marco intenta buscar a Dios. Con todas sus falacias todavía que arrastra, Marco está buscando que hacer la voluntad de Dios en su palabra. Lo vemos, somos testigos de ello, ¿no? Eso es andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pon tu nombre, ¿no? Allí y veamos si tus vecinos nos darían un testimonio adecuado, ¿no? Acerca de tu vida. Y no estamos hablando de que no digan nada malo de ti. Lo que estamos diciendo es, ellos podrían decir algo así. Realmente él ha cambiado su vida, sí, ha cambiado. Todavía tiene sus defectos, pero vemos que ha cambiado. Wow, yo suficiente con eso digo, no, está caminando en Cristo. Porque así somos los seres humanos, pues, ¿no? Muy bien, habiendo acabado el versículo 1, dice con toda, ¿no? Yo tengo que vivir en la vocación. Y a continuación dice con toda, y acá está la lista. En mi forma de vida tengo que tener humildad. Y Jesucristo dijo de sí mismo que él era humilde, ¿recuerdas? Pablo también dijo de sí mismo que él era el menor de todos los apóstoles, ¿no? El último, dice, de los cristianos, que el Señor lo rescató como un abortivo, ¿no? Como que casi no lo salva. Esa es la idea, ¿no? Casi no lo salva. Entonces, encontramos nosotros que la humildad es ponerse uno debajo del otro para ayudarlos, ¿no? Para ayudarlos. Yo soy menor que los demás, pero esto no habla de que te sientas como relegado por la humanidad y que eres alguien tan humilde que ¿cómo se llama? Que aceptas que te peguen, aceptas que te bofeteen, que te insulten. No, hermano, no, eso no es humildad. La humildad es el hecho de que yo soy capaz de morir a mí mismo, cosas de mí mismo, con el efecto que tú crezcas. Para la idea de que tú crezcas. Si yo tengo que morir a mí para que tú seas favorecido, entonces lo voy a hacer. Ahí está la humildad, que es lo contrario a la soberbia, ¿no? La soberbia dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar yo? Pues que cambie él, ¿no? ¿Quién se ha creído él? Ahí está la comparación entre una y otra. Y el Señor nos llama a que nuestra vocación de vida, para que sea digna para el Señor, por el llamado que tenemos, es que nos esforcemos en la humildad. Y no dice la única humildad que se te ocurre a ti, sino que dice toda humildad, ¿no? Todo lo que puedas entender por humildad. Mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la obediencia. La mansedumbre tiene que ver con el estar de acuerdo con el otro. Amén. Y sujetarse a él. Por ejemplo, la mayoría de personas que tenemos algún animalito en la casa que los hemos criado bien, ¿no? Si lo hemos criado bien, entonces si tú le llamas la atención a tu animalito, a tu cachorrito, que sé yo, en la casa, el cachorrito baja la cabecita, ven para acá y se acerca. ¿Te has portado mal? Sí, levanta la patita. Eso habla de mansedumbre, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, tener un gato. Y los gatos no son mansos, ¿no? Los gatos son atrevidos. Ven para acá, el gato te manda tu manazo, ¡pah! Y se va corriendo el gato. Porque los gatos no son mansos, los perritos son mansos. Mansedumbre, de eso habla. Y Jesucristo dice que él era manso. ¿Manso para quién? ¿No? ¿A quién tengo que ser manso? Pues ciertamente tenemos que ser mansos para Dios. Eso es. Yo tengo que ser manso para Dios y entonces yo tengo que encontrar la dirección de Dios para mi vida en la palabra. Correcto, yo encuentro aquí dirección para mi vida y entonces cuando yo encuentro que tengo que cambiar algo, yo tengo que decir amén. Y a partir de hoy día hago un plan para actuar sobre lo que Dios me pide que haga. A, B, C, 1, 2, 3. Mañana empiezo y después sigo y no paro. Hasta el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dirección para mi vida. Y si yo la obedezco y bajo mi cabeza ante el Señor y le digo, como tú digas, Señor, estoy actuando en mansedumbre. Así de simple, así de simple. Así que la mansedumbre tiene que ver con soportar, ¿no? La carga del cambio. Es como entrar a una prensa, ¿no? Porque es cambiar actitud, corazón, pensamiento.
¡Wow! Esto es mansedumbre. Moisés era un hombre que dice pues que era poderoso en palabras cuando estaba en Egipto. ¿Recuerdas a Moisés, verdad? El de las plagas, el de Egipto. El que era hijo de un judío, ¿verdad? Un hebreo, y lo crió la hija de Faraón. O sea, él era un príncipe en Egipto. Entonces muchos creen que cuando se habla de él que era poderoso, es que él era un general poderoso que ganó muchas conquistas para Egipto y para Faraón. Pero cuando él huye, ¿ok? Se va al desierto. Y en el desierto está 40 años, ¿ok? Ligado a las ovejas. Se convierte en un pastor que era pues lo más despreciable para un hebreo. Imagínate, ¿no? Se fue al hoyo de ser un general, no sé, alguien poderoso. Pero cuando tú lo ves a él con la gente, él se llena de ira muchas veces. Él está... ¡ah! Porque la gente era soberbia, rebelde, contumaz. Pero ¿qué actitud tomaba Moisés? De mansedumbre. ¿Cómo lo hacía? Él no los gritaba, no les pegaba. ¿Qué hacía Moisés? Se iba a su carpa, se doblaba rodillas, oraba y decía, Señor, este pueblo me tiene cansado, no sé qué hacer. Y botaba todo allí. Y Dios le hablaba. Y lo que Dios decía que hiciera, él iba y lo hacía. Ahí está un ejemplo clarísimo de mansedumbre en la vida de Moisés, ¿no? Lo tercero es sopórtense, y el soportarnos es con paciencia y en amor, porque es lo que dice, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar es como llevar la carga, ¿no? Yo tengo que soportar la carga de convivir con mis hermanos defectuosos. Y todo el mundo dice, sí, yo conozco uno acá, yo conozco otro allá, tú no te imaginas cómo son estos y los otros. Y pues la verdad, querido hermano y amigo, es que todos somos unos pesados. Todos somos unos chinchosos, todos somos unos fregados, y todos todavía arrastramos pecados grandes o pecados chicos o pecadillos, como lo quieras llamar. Y esos pecadillos o todavía cosas que estamos trabajando hieren a nuestros hermanos en la fe. Así que yo necesito que tengas paciencia para mí, por favor, que me soportes un tiempo más mientras que yo intento crecer en la fe. Yo te pido que me tengas paciencia y que por favor lo hagas en amor. Si yo pido eso, yo no puedo dejar de hacer lo mismo. Yo también tengo que soportar a todos mis hermanos de la misma manera, con el mismo nivel de paciencia y con la misma profundidad de en amor. No puedo pedir algo distinto. Ojo, que eso tiene que ver con la unidad, porque el verso 3 dice solícitos, prontos, apurados, ¿no? Es decir, no debo estar esperando que los demás sean humildes, mansos y que me soporten. Yo tengo que ser humilde, yo tengo que buscar el soportarnos, y yo tengo que ir pronto a guardar la unidad. Y acá lo pone con E mayúscula muy bien, que es el Espíritu Santo, y habla del vínculo de la paz. Perfecto, hemos encontrado entonces las 4 actitudes para la unidad. ¿Cuáles son? 1. Humildad. 2. Mansedumbre. 3. Soportándonos en amor. Y 4. Pronto, presto, rápido, solícito, ¿no? Según el versículo 3, pero en la unidad del Espíritu. Yo tengo que hacer todo esto porque esto es la práctica, ya es la práctica de la doctrina, para ti y para mí. Ponlo en práctica a partir de hoy día, querido hermano. Repásalo en tu Biblia, porque ahora lo tienes acá en el chat. Escribe acá en el chat si no quieres salir de tu celular o de tu computadora. Y luego revísalo en tu Biblia y márcalo. 4. Pon 1, 2, 3, 4 con círculos y usa colores. Marca tu Biblia, registra información, usa cuadernos de apuntes, usa tus cuadernos de notas. No dejes de estudiar la palabra de Dios como tiene que ser, ¿no? Cuadernitos, apuntecitos, porque es la mejor forma de aprender, y ponlo en práctica. Así, entonces, entra a los 7 componentes de la unidad. ¿No? Del versículo 4 al versículo 6 va a nombrar 7 componentes para esta unidad. ¿Cuáles son? Y los menciono rápido y luego regresaremos. Dice, un espíritu, ¿no? Un cuerpo, perdón, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Bueno, si te das cuenta, en el texto yo he puesto todas las palabras un con puntitos segmentados abajo. Mira, en el versículo 4 hay allí 2 un, sin mencionar la palabra una misma, que cabría con la misma idea. El versículo 5 dice un, ¿no? 3 veces.
El versículo 6 dice un. Así que en todo esto tiene que ver la unidad, ¿no? La unidad, justo como lo plantearon en el esquema, si bien recuerdas, cuando lo vimos juntos a la hora de entrar en la introducción. Uno. Y un es la palabra enfática aquí. Tú y yo tenemos que buscar que ser un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué vínculos hay acá? ¿Qué acciones debo tomar? ¿Qué componentes hay? Hemos visto los 7 componentes, uno por uno. Así que cuando dice un cuerpo está hablando del cuerpo de Jesucristo. Yo no conozco un cuerpo de un brazo, no conozco un cuerpo de un ojo, yo conozco un cuerpo que, pues, por último, puede estar mutilado, puede estar vejado, le puede haber pasado un accidente, ¿no? Pero si te viene a la mente un cuerpo, es completo. Pues esa es la idea, somos un cuerpo y yo dependo de ti, tú dependes de mí, no podemos vivir separados. El cuerpo no anda el brazo sale en la mañana a trabajar y el cuerpo se queda a dormir. Sale todo junto el cuerpo, quiera o no quiera, tiene que salir junto. De la misma manera, tú y yo debemos andar juntos. Oremos, queridos hermanos y amigos, oremos mucho, porque estamos orando para ver en qué momento podríamos alquilar un local nuevo para por lo menos juntarnos los domingos como iglesia, ¿no? Ahí estamos ya tocando puertas, buscando alternativas. Que Dios nos guíe. ¿Para qué? Para vernos de nuevo. Pero es importante que la iglesia esté unida como un cuerpo en acción sirviendo. Ahora seguimos sirviendo, pero como en la versión resumida, ¿no? En la versión básica nada más. Pero somos un cuerpo y todos nos necesitamos. ¿Quién sabe? Yo soy el dedo chiquito meñique del pie del lado derecho, ¿no? Tal vez, ¿no? Y de repente tú eres el cerebro, tú eres el ojo. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Dicen que el meñique del pie es el que hace equilibrio en la parte baja del cuerpo. O sea que si no hay meñique, generalmente te vas a estar tropezando o cayendo. Todo el cuerpo es importante. Pablo habla también de esto, acerca del cuerpo y lo importante que es que todo el cuerpo tiene que andar junto con una cabeza, y recuerda que la cabeza, ¿quién es? Jesucristo. Un espíritu, y si te das cuenta, es subrayado espíritu con doble guión, no sé si se nota aquí, pero el versículo 4 en esta parte dice un espíritu, en el versículo 5 dice un Señor, en el versículo 6 dice un Padre. Si te das cuenta, la unidad tiene que ver con la Trinidad. La Trinidad, en cada versículo 7 veces, y menciona al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y al Padre Eterno. La unidad no funciona si no estamos conectados a la Trinidad que funciona para nosotros. Un espíritu es el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que andar en... No es el espíritu con E minúscula de actitud, ¿no? No, que tengamos la misma actitud para andar juntos. No, este es E mayúscula, así que es la la tercera persona de la Trinidad. Como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, como lo mencionó en el versículo inicial. Yo tengo la vocación cristiana, yo soy cristiano, yo tengo la vocación de vivir adorando a Dios, siendo responsable en mi vida cristiana, dándole honor y gloria a Dios. Ok, así que yo tengo que vivir en una misma esperanza, la esperanza de reinar con Cristo en la tierra. Reinaremos con Cristo en la tierra. Yo espero que tú y yo reinemos con Cristo aquí en la tierra. Amén. Es que sea la voluntad de Dios. Bueno, versículo 5 dice un Señor, y esta es la segunda persona de la Trinidad. Es decir, en el libro, en otra carta, Pablo exhorta, creo que es a los Corintios, ¿verdad? Y les dice, algunos dicen yo soy de Cefos, otras yo soy de Crispo, otras yo soy de Apolos. Y nada, dice Pablo, ¿por qué se pelean por ser unos de los otros? Si todos somos de Cristo, todos somos del Señor. Yo deseo que tú y yo andemos en el Señor por el Espíritu Santo. Y nuestra fe, amén, acá está hablando en la fe en el concepto de conocimiento. Una fe es que estemos de acuerdo en la doctrina del Señor. Yo creo que Dios es trino y lo hemos estado leyendo por toda la Biblia durante todos estos meses. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios con tres personas distintas, amén, y que los tres se han conectado con la humanidad en diferentes tiempos, que son conocidas como las dispensaciones, ¿no? El Padre se ha mostrado como Dios en el Antiguo Testamento, siempre enviando a su Hijo y al Espíritu a hacer diferentes tipos de obras. Jesucristo viene en el tiempo de la iglesia para redimirnos y comprarnos con su sangre. Dios se hace carne, se encarna. Todo lo que te estoy diciendo es doctrina.
¿correcto? El Señor Jesucristo con ese cuerpo encarnado muere y ocupa mi lugar de castigo en la cruz. Amén por eso, porque en base a eso es que tengo vida eterna. Y él luego de morir, como la muerte no lo puede retener, y lo veremos versículos más abajo, es que resucita entre los muertos. Hablamos de otra doctrina importante, que si Cristo no resucitó, vana es mi fe, ¿no? Resucita, asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios Todopoderoso y envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para obrar en la tierra a través de la iglesia en un reino espiritual, correcto, que hasta ahora tenemos 2000 años, que ya va a terminar porque Cristo regresa por segunda vez. La segunda persona de la Trinidad ha prometido retornar, ¿ok? Y va a regresar para llevarnos con Él y estar con Él para siempre, ¿no? Y ahí vienen los tiempos finales. Todo lo que te acabo de decir es doctrina, 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 doctrina y más doctrina. Esa es nuestra fe. Yo creo en eso, ese es mi fundamento. Si alguien cree algo distinto a esto y me dice que Jesús no es Dios y que no es el Hijo de Dios y que no es Jehová Dios, lo siento, no es la misma fe. Lo siento, pero los mormones no creen que Jesús es el Hijo de Dios, Jehová Dios. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Jehová Dios, el Hijo de Dios. Ellos tienen otro Jesús, ¿no? Otro Señor. No son lo mismo, por lo tanto no han iniciado su fe de la manera bíblica del Nuevo Testamento en la cual nosotros estamos creyendo y no están en un mismo bautismo. Por lo tanto no creemos lo mismo y yo no puedo estar de acuerdo con esa persona en esos conceptos bíblicos. Ahora, si dentro del cristianismo tú me dices, Marco, yo quiero dejarme, yo no quiero dejarme crecer el cabello, quiero tenerlo cortito y quiero que la mujer tenga el cabello largo, hermano, pues es una decisión que no es doctrina, son entendimientos de ciertos aspectos de la iglesia y si tu iglesia lo permite y quieres hacerlo, amén, pues hermano, a Dios daremos cuentas, tú darás cuenta de eso, yo daré cuenta de lo que creo en la doctrina que estamos estudiando. No me va a llevar al infierno por cortarme el cabello o no cortarme el cabello. No voy a perder mi salvación, ok, si uso jean o uso pantalón de vestir, ¿no? Eso no me condena. Lo que me separaría de Dios es que yo no ande en esta unidad de pensamiento, en estos componentes de pensamiento y que yo no crea en Jesucristo como Señor y Salvador, por ejemplo. No, yo creo que Jesucristo es un ángel que descendió del cielo. Ya me estás diciendo otra cosa. Y si vas por allí, estamos en problemas doctrinales porque tienes que regresar a la unidad de la fe y del bautismo para empezar de nuevo. Y Pablo termina con esta lista de 7 componentes, hablando de un Dios y Padre, y este Dios y Padre es de todos. O sea, Él es el Dios creador, es el autor de todo el universo. Todo el universo le pertenece a Él. Correcto, bajemos un poco más. Si el universo le pertenece a Él, los planetas le pertenecen a Él. ¿Sigo bajando? Correcto. Si los planetas le pertenecen a Él, la Tierra le pertenece a Dios. Ya sabes a dónde voy, ¿no? Si la Tierra le pertenece a Dios, pues los continentes, los cielos, los mares, las piedras, las casas, los carros, ¿verdad? La gente, las personas, las familias, los sentimientos de las familias, lo que hay en el corazón y la mente de las personas y a ti mismo. Tú le perteneces a Dios. Yo le pertenezco a Dios. ¿Has entrado bajo ese concepto? Porque nosotros creemos que solo hay un Dios, amén. Y que el Padre es Padre, o sea, el Dios de la creación de todo. Él está sobre todo y está por todos y en todo. Ahora, que Él sea mi que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que yo sea salvo, hace una gran diferencia entre un Dios y Padre, creador del universo, y yo soy su creación, pero puedo no ser salvo. Hago la diferencia. Dios me crea y yo soy su creación, pero si ando en pecado y muero en pecado me voy al infierno. Lo dije, qué feo. Pero yo entrego mi vida a Jesucristo. Cuando entrego mi vida a Jesucristo, Evangelio según San Juan, capítulo 1, encuentro que yo vengo a convertirme en un hijo de Dios, ¿no? Romanos dice que a los que llamó, los predestinó y los salvó, ¿no? Encontramos que nosotros podemos ser solo creación de Dios porque Dios es el creador de todo, acá lo dice en el versículo 6 y lo creemos, pero creo que solamente puedo ser hijo de Dios si por el Espíritu Santo, versículo 4, ¿ok? Yo vengo a Jesucristo, que es el Redentor,
para encontrar a Dios como mi Padre, ¿no? Ese es el único camino. Mira estos elementos de unidad, los 7 componentes de unidad. Marco, me preguntarás tú. Y entonces, ¿cómo puedo lograr andar en esa unidad para que yo esté en mi vocación correcta, para que yo haga lo correcto? Bueno, es lo que viene a continuación del verso 7 al 16. ¿Cómo puedo lograr esta unidad tan fuerte, ¿no? Esos 7 elementos con los dones que Dios nos da. Ahora, él va a mencionar acá 4 dones interesantes. Vamos a ver acerca de estos dones en 3 secciones. Del 7 al 10 nos dice la fuente de estos dones. ¿De dónde vienen estos dones? Versículo 7, la respuesta es la gracia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ahí está la palabra, conforme a la medida del don de Cristo. Así que vamos a ver los dones de la unidad, ¿no? Cómo se logra esa unidad a través de los dones. Y vamos a ver la fuente de la unidad, del 7 al 10. Vamos a ver la naturaleza de esa unidad y vamos a ver el propósito. ¿Para qué nos da esto y por qué tenemos que estar en unidad, ¿no? El propósito de esto. Vamos por partes, versículo del 7 al versículo 10. Hablando de la gracia, ya sabemos que nosotros no podríamos vivir sin la gracia de Dios. Como ya lo hemos mencionado, yo soy creación de Dios, pero yo he decidido vivir en pecado, por lo tanto, no voy a entrar al reino de los cielos si me mantengo en ese pecado manchado de parte de Dios. Si yo quiero regresar a Dios, no hay otra manera, sino que solamente viniendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que es el único camino para el Padre. No hay otro camino dado a los hombres, otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y eso es un regalo. Jesucristo vino a este mundo para entregarnos y regalarnos la posibilidad de regresar a Dios a través del pago que Él hace. Él hace un pago por ti y por mí. Ahora, ¿con qué pagó? Ya es el tema de fondo, ¿no? Pero Él paga el precio de tu maldad al juez y el juez te libera. Ya está, ese es el punto. ¿Con qué paga? Con su sangre. ¿Con qué? Sí, con su cuerpo y con su sangre. Hace el pago, ¿no? Y a ti no te cuesta nada, pero a Él le cuesta la vida. ¡Wow! Recibes la libertad que no mereces, un regalo que no mereces, y esa es la traducción de la palabra gracia. Correcto, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, nos ha dado lo que no merecemos, conforme a la medida del don de Cristo. Acá en el verso 4 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que subió? ¿No? Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí encontramos la fuente de los dones. ¿Quién es la fuente? Es Cristo quien nos da los dones. Él va a los cielos y de los cielos envía dones a los hombres. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en unidad, correcto, ¿no? Unidos. ¿Con qué propósito? Lo veremos al final. Ahora, ¿qué es esto de que subió, bajó? Acá hay varios puntos doctrinales interesantes, aunque yo me inclino a pensar siempre en lo siguiente. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando muere, dice que Él baja a las partes más bajas de la tierra, si queremos llamarlo el Seol o el Hades, que es el lugar de los muertos, dividido por 2 cámaras. Una, que es el paraíso en el Hades, y el otro es un lugar de tormento en el Hades, que no es el infierno. ¿Sí? Antes de Cristo, todos los que morían sin Cristo iban al Hades. Si habías creído en Dios y habías vivido esperando la venida del Mesías y cumpliendo la ley de Dios, entonces Dios te mandaba al Hades, pero al seno de Abraham, que era una especie de paraíso, pero no era el cielo. Correcto, un paraíso. Eso lo encuentras en Lucas 16, ¿no? Y entonces todo aquel que moría en la esperanza del Mesías eterno, entonces iba allí esperando la venida del Mesías. Pero todo aquel que moría, ¿no? sin la esperanza del Mesías, ¿ok? Y sin vivir agradando a Dios, iba también al Seol, pero a este lugar de tormento. ¿La tienes clara? Morías y los dos iban para abajo. Pero cuando Cristo muere, dice que desciende allí y Él va
al lugar de tormento y dice que le predica a todos, para que no se quede ninguno sin predicar. Y luego hace un salto, un brinco que nadie puede hacer porque dice que están separados por un gran agujero, una gran cima. Cruza y dice que se lleva cautivo a todos los que están allí. Ahí lo dice, ¿verdad? En el color verdecito. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿no? Llevó cautiva a todos aquellos que habían sido cautivados en este lugar porque no podían ir al cielo porque aún el Mesías no había pagado el precio. Yo le digo a esto, para entenderlo, es como si ellos eran salvos al crédito, ¿no? O sea, todavía no pago, no puedo tenerlo, pero ya es mío, ¿no? Sí, entonces estás esperando hasta que te lo demos. Cuando canceles te lo doy ya, entonces soy salvo al crédito esperando. Cristo murió y pum, hizo efectivo el pago eterno de la salvación y se llevó cautiva la cautividad al cielo. Y cuando llegó al cielo, a los que estamos en la tierra, nos llenó de dones, dice, dio dones a los hombres. Acá lo tenemos. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra y el que descendió es el mismo que también subió por encima para llenarlo todo. Correcto, es Jesucristo. Esta es la idea general. Jesucristo muere, se lleva cautiva la cautividad y a partir de allí, ¿no? Ya no el pasado, sino a partir de allí el futuro, todo aquel que muere ya creyendo que Jesucristo era el Mesías, ¿ves la diferencia, no? Los del pasado murieron esperando al Mesías y nosotros morimos o vivimos creyendo que Jesús fue el Mesías. Y Él murió por nuestros pecados. Entonces, cuando yo creo en esto, se aplica el pago de mi pecado, aunque esté vivo todavía, y entonces cuando muera, ya no voy a ir al Hades. De frente me voy al cielo. Me voy con Él. Me voy para el cielo, me voy con Él. Creo que dice un corito por ahí. Amén, no, gloria a Dios. Es la esperanza que tenemos los creyentes, porque el precio ya fue pagado. Yo no debo nada. Yo estaba endeudado, yo estaba en falta y Dios pagó todo por mí a través de Jesucristo. Bueno, esto es como para seguir ahí en el tema, ¿no? Pero, ¿qué rescatamos de esto? Lo que rescatamos es que en la subida de Jesús, porque es el tema de ahora, es que Él dio, ¿qué? Dones a los hombres. Nos regaló los dones. Ok. Y entonces entramos en la naturaleza de los dones. ¿Qué dones son esos que dio? Y él menciona acá, como creemos mucho, que son 4. Yo sé que algunos dicen que son 5 y podríamos discutir del tema si quieres. Pero por ahora yo lo voy a dejar en 4. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esta naturaleza? Y se encuentran solo en el versículo 11. Y a partir del 12 dice para qué son estos dones. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, no dice, ¿no? No dice a otros, dice y a otros pastores y maestros. Por eso es que, como está escrito y Pablo no era un ignorante, Pablo era un erudito, él escribió a propósito así y yo lo he buscado en todas las versiones posibles y dice lo mismo. Yo sé que algunos dicen cuando dice es y a otros, pero no. Él, si hubiera dicho eso, hubiera tenido que colocarlo allí y en otra versión y en el original se notarían y no está. Por lo tanto, él constituye desde el cielo con dones a 4 tipos de personas. A los apóstoles, que son los hombres que Dios envía a pastos blancos, se llama, ¿no? A lugares blancos donde no hay creyentes. Él predica, evangeliza, enseña, ministra, levanta a líderes y una vez que levanta a líderes deja un ministerio y chao, se va. Y se va a otro lugar y empieza el nuevo trabajo. Si alguien hace algo como lo que te estoy diciendo, él está haciendo un trabajo apostólico, que es diferente a los 12 apóstoles que Jesús escogió. De esos ya no más, no hay más apóstoles de ese nivel con inspiración, ¿no? Pero si alguien está haciendo esta labor apostólica, amén, él es un apóstol. Ahora lo llaman misioneros, evangelistas, qué sé yo. Pero tú lo miras y dices, oh, wow, él está levantando líderes donde no había nadie y ha levantado un ministerio y ahora se va. Ha dejado una iglesia, él está haciendo un trabajo apostólico. El profeta, como en el Antiguo Testamento, viene trayendo palabra de Dios para alentar a la iglesia. El evangelista, su misma palabra lo dice, ¿no? Lleva el evangelio y esto es un don maravilloso, ¿no? Hace 2 años, creo, nos visitaron varias personas que eran evangelistas en nuestra iglesia y nada, todos los días predicando en las calles. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y en nuestra iglesia tratamos de darte material para que siempre estés evangelizando, compartiendo el evangelio, que ahora también lo hemos planteado. El evangelio está basado en Jesucristo
y nuestra redención. Y el pastor necesariamente tiene que ser maestro. No puede existir un pastor si no es maestro. El don de maestro también existe, pero todos los maestros no necesariamente son pastores. Pero otra vez lo digo, pero un pastor sí se le es requerido que sea maestro. Y si dices, pero él es un pastor y no es maestro, pues examinemos bien el asunto, porque ¿cómo va a ser un pastor si no alimenta a su rebaño? No puede contratar de afuera, esto no es un negocio, esos son dones y Dios los da con propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de estos dones con relación a la unidad? Versículo 12 en adelante, a fin de, ahí está, a fin de, es decir, cuando hablamos de los dones que están aquí, son dirigidos a cierto sector de seres humanos en la tierra creyentes, pero como vimos en nuestro cuadrito, ¿no? Tiene la intención de edificar la iglesia. Eso es. Edificar la iglesia. Es el objetivo. Estos ministros, que se les llama así, que son llamados a enseñar la palabra de Dios, correcto, tienen la intención de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es la labor del pastor? Perfeccionarte. ¿Cuál es la labor del evangelista? Perfeccionarte. Esa es la labor. ¿Para qué te va a perfeccionar? ¿En qué te va a perfeccionar? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ojo, ¿quién hace la labor del ministerio? ¿El pastor o los miembros de la iglesia? Creo que Pablo lo deja muy claro. El que hace la obra del ministerio es el miembro de la iglesia. Porque creemos que todos los que son miembros de la iglesia, ¿no?, en buena fe, que han aceptado a Jesucristo, son hijos de Dios, y entonces ellos son los encargados de hacer la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos, y tenemos que edificarnos unos a otros. ¿Hasta cuándo va a pasar esto, Marco? Bueno, el versículo 13 nos dice acá, hasta que lleguemos todos, ¿no?, y ahí está la palabra otra vez, unidad, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? Va a llegar el momento en que sucederá. Todos todavía tenemos ciertas tendencias, algunos tienen ciertos conceptos, sí, no, bueno, pues siempre y cuando no rompa la doctrina, hermano, estamos caminando en unidad, pero un día llegará en que Jesucristo venga y Él mismo nos dará toda la información. Del conocimiento, mira, el conocimiento del Hijo de Dios, es decir, no estamos hablando de la inteligencia profunda, ¿no?, de poder conocer las escrituras de manera, pues, tremenda, ¿no? Estamos hablando de la persona de Jesús. De eso hablamos. Obvio, eso te conlleva a que mejoremos nuestra condición intelectual. Eso va a mejorar tu condición incluso de lectura, de conversación, porque obviamente, pues, vas a estar leyendo, instruyéndote, ¿no? Y vas a tener mucho conocimiento, pero no es el punto. El punto es conocer al Hijo de Dios. Ese es el punto de fondo, relación. Así que Dios no está interesado en salvar a los intelectuales del mundo principalmente. No es la idea es que Dios quiere tener comunión con la humanidad. Y no importa cuán inteligente creas o no que eres, lo importante es que conozcas a Jesucristo, ¿no? Y crezcas, ¿no?, en un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Él es mi estándar. Él es el objetivo de mi vida como ser humano, como hombre, como creyente. ¿A dónde me dirijo? A ser como Jesucristo. Esa es la idea del cristianismo. Y entonces los ministros perfeccionan a los miembros de la iglesia para que todos podamos llegar al conocimiento de Jesucristo y ser, ¿no?, de la estatura de la plenitud de Jesucristo. ¿Ya estás en esa estatura? Todavía estamos luchando, hermano. Versículo 14, ya estamos llegando al final, ¿no? Ya estamos llegando al final. Para que, pues, si ya somos de la estatura de Cristo, ya no nos vamos a comportar como si fuéramos niños, pues, inmaduros. De eso habla aquí, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claro, hay muchos pseudo maestros, aunque son maestros técnicamente, digo pseudo maestros porque no lo son en el espíritu, ¿no?
Solamente son maestros de Dios los que son guiados por Dios, los que Dios ha puesto, y los otros son unos mentirosos que emplean con artimaña, ¿no?, para engañarnos, seducirnos. Un niño que es inocente siempre le va a creer a un adulto, por lo general siempre va a aceptar lo que un adulto le diga. Y entonces, si viene otro que le dice otra cosa distinta y viene otro que le dice otra cosa diferente, el niño se confunde, ¿no? Y entonces, pues no sabe qué decisión tomar, porque todavía no está lo suficientemente capaz de discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Mi querido hermano y amigo, si me estás escuchando, si tú no estás siendo edificado por un pastor, si no estás siendo edificado por un apóstol, un profeta, un evangelista en tu vida ministerial, si no tienes una cabeza espiritual en tu vida, posiblemente no estás siendo perfeccionado, ¿no? Los santos somos los creyentes. Lamentablemente, como el trabajo es perfeccionar, ¿no?, el pastor, maestro, evangelista se le acerca al hermano y le tiene que decir cosas como: hermano, estás pecando, lo que haces es incorrecto, lo que estás haciendo no es justo, deja de pecar, deja de hacer esto. Y a veces pueden ser tildados pues de metiches, o que se mete en mi vida, o qué sé yo, y hablan mal de ellos. Pues a veces se paga así a este tipo de trabajo, ¿no? Pero, querido hermano, si estás sometiéndote a ellos, entonces vas a llegar a la unidad del conocimiento de Cristo, vas a crecer como un varón perfecto, y entonces cuando venga una doctrina rara, tú lo vas a discernir. Cuando alguien te diga: dice Dios, tú vas a decir: espera, ¿dónde dice? ¿Dónde dices que dice? Dios me dijo que te dijera. ¿Y dónde está? Sí, a ver, ya, sí. Lo siento, lo que dices no está en la Biblia, hermano. Es que Dios me ha revelado. No, lo siento, a mí no me ha revelado nada. Vas a tener la capacidad de poder discernir qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya estás como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo, ¿no? Del Señor Jesucristo. Así que yo te aconsejo que si aún no estás congregando, busca una iglesia, congrégate, busca al pastor, los líderes, y deja que te disipulen, que te ministren y que tus dones puedan fluir, porque eres necesario, somos un cuerpo y Dios, si te ha mandado a una iglesia, es para edificación. Vamos al verso 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, que eso es lo que estamos diciendo, ¿no?, podamos crecer pues en todo, en aquel que es la cabeza. Si somos un cuerpo, necesitamos una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? No hay ningún ser humano que lo sea, solamente es Cristo Jesús. Verso 16. De quien todo el cuerpo, o sea, tú y yo, bien concertado, unido, otra vez la palabra unido, entre sí, nosotros tenemos que estar unidos entre nosotros. Por todas las coyunturas, como es un cuerpo, se va ayudando mutuamente. Yo te necesito, tú me necesitas. Y esto según la actividad propia de cada miembro, obviamente. Lo que yo tengo que hacer te va a favorecer. Y si tú no haces, si tú no ejercitas tu don, o sea, yo no voy a salir bendecido. Yo necesito que tú ejercites tus dones, ¿no? Y recibes su crecimiento para ir edificándose en amor, en el amor del Señor Jesucristo. Muy bien, este capítulo ha estado glorioso y estamos hablando de temas prácticos a partir de ahora. Hemos hablado de la actitud para la unidad, es que debemos vivir en humildad, mansedumbre, soportándonos en amor y ser prontos, solícitos por buscar la unidad. ¿De qué unidad hablamos? La unidad de un cuerpo, un espíritu, son 7, ¿no? De la esperanza de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un Dios y Padre. Y para ello lo podemos lograr a través de los dones. Y hemos descubierto que estos dones los entrega el Señor después que ascendió a los cielos y nos los mandó del cielo, ¿no? Y que su naturaleza son estos 4: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Finalmente el propósito es de perfeccionarnos en la unidad como cuerpo y poder dar frutos para nuestro maravilloso Señor. ¿Ya estás andando en unidad? ¿Ya estás andando en unidad en tu vida? Yo necesito que entendamos que la mejor forma de poder empezar nuestra vida espiritual es a través de entregarle nuestra vida al Señor, a través de la fe y el arrepentimiento. Yo deseo que tú seas salvo, le entregues tu vida al Señor y que empieces cuanto antes. Hoy mismo empieza y entrégale tu vida a Dios. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Señor, te ruego por mis hermanos y hermanas y amistades que están con nosotros ahora a través de las redes, y aquellos creyentes como nosotros que vamos a ser confrontados a través del libro de Efesios durante estas semanas. Tal vez nuestra vida está media aguada, apática, media fría, Señor. Queremos estar encendidos en ti, Señor, en tus promesas, en tu palabra y en tus indicaciones para nuestra vida.
Yo te ruego que enciendas el fuego en la vida de mis hermanos y hermanas, y aquellos que nos escuchan por primera vez y que quieren entregarte su vida. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que tú actúes en sus vidas ahora y que ellos puedan entregarte su vida a través de la fe y el arrepentimiento. Primeramente, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, de las malas intenciones de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, en la cual hemos vivido y te ha ofendido. Y tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para ocupar nuestro lugar de castigo. Yo pongo mi fe en que Él es mi sustituto y ha entregado su vida por mí para salvarme. Creo en eso, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón, y me arrepiento de todo mi pecado, Señor, y prometo negarme a la maldad, al pecado, a la desidia, a la flojera, y ahora encenderme para buscarte, Señor. Que seas lo más importante, Señor, que te pueda buscar todos los días de mi vida y crecer en ti, hasta tu estatura, hasta tu plenitud y ser maduro para ayudar también a otros. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Si le has entregado tu vida al Señor, estate atento porque vamos a empezar los cursos de la Academia Bíblica en el siguiente módulo muy pronto. Te vamos a estar pasando información y nuestro deseo y anhelo es que crezcas en Dios. Amén.